Como ya sabéis, en los capítulos anteriores, Yados comenzó su carrera como futbolista en el Inter de Miami junto a jugadores de talla mundial como Messi, Busquets y Jordi Alba. A lo largo de la temporada, Yados consiguió muchas cosas, entre ellas marcó tantos goles que logró conseguir la bota de oro. Como para cualquier futbolista, el sueño de Yados era dar el salto al nivel europeo. Yados solo tenía una cosa en mente: poder ganar el Balón de Oro y ganar la UEFA Champions League. Pero para ello sabía que no iba a tener un camino fácil. Sabía que iba a ser un camino muy complicado en el que iba a tener que sudar mucho, trabajar mucho, desarrollarse personalmente y por supuesto dar el salto a un grande de Europa. Pero no todo iba a ser tan fácil y tan bonito. Y es que, como ya sabéis, hasta ahora Yados no se llevaba muy bien con su agente. Sí, el tal que no sé cómo se llama, es que estáis viendo ahora mismo por pantalla. A lo largo de la temporada, Yados no paró de insistirle a su agente que quería marcharse a un equipo top en Europa. Su agente le decía que estaba trabajando en ello, pero nada más lejos de la realidad. Y es que Yados, al acabar la temporada, como cualquier futbolista, se fue a pasar las vacaciones. En este caso, las vacaciones de Navidad, porque ya sabéis que la temporada en Estados Unidos acaba en Navidad y no en verano. Cuando Yados se fue a comprar su nuevo Lamborghini de última gama, porque como ya sabéis el Aventador es de fucking pobre, se dio cuenta de una cosa: que su cuenta de banco volvía a tener tan solo 50 fucking dólares. Sí chicos, esto es increíble. Pero Yados había perdido todo su dinero. Y es que la gente no solo no le ha buscado un equipo top europeo a Yados, sino que además le ha robado absolutamente todo el dinero que tenía. Yados ha perdido su casa, su coche y ha perdido hasta su mujer. A Yados solo le quedaba una opción ahora, y era buscar un nuevo agente y ver qué equipo quería contratarle. Bienvenidos al tercer episodio del modo carrera jugador en FC24, en este modo historia que estamos haciendo con Yados. Y como acabáis de ver, Yados se acaba de arruinar. Estas son las únicas dos opciones que tiene Yados ahora mismo. La primera es renovar el contrato con el Inter de Miami y continuar en el club estadounidense al lado de Messi. Pero ya sabéis que este no es el sueño de Yados. El sueño de ir a un top de Europa se ha acabado para Yados en esta temporada. Así que ahora mismo estas son las únicas opciones que tenemos para marcharnos a otro club. Como estáis viendo por aquí, tenemos equipos que ninguno la verdad son interesantes, así que nos vamos a tener que decantar por una de estas opciones si queremos salir del Inter de Miami. Y yo particularmente me voy a marchar a España. Yados va a volver a España, a su país natal, en este caso a la Unión Deportiva Las Palmas, a echarse unas risas con Quevedo y a ver si logra hacer una gran temporada para poder dar el salto por fin a un equipo top de Europa. Tras unas duras negociaciones entre la Unión Deportiva Las Palmas y Amadeo Yados, por fin se iba a llegar a un acuerdo, y es que Yados iba a firmar un contrato de un año tan solo para poder relanzar su carrera en la Liga EA Sports. Ahí está Amadeo Yados posando con su nueva camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas con el número 9. Pues como lo estáis viendo, acabamos de llegar a la Liga EA Sports. Como veis, estamos a 7 puntos por encima del descenso, pero como estáis viendo, estamos a 6 puntos de Europa. Puede ser el objetivo intentar meter a Las Palmas en Europa. Y es que, como estáis viendo por pantalla, tenemos una conversación con nuestro nuevo agente, el cual nos está diciendo que si queremos dar el salto a un equipo top de Europa, la mejor manera es intentar meter a Las Palmas en Europa. Como veis, llegamos con la temporada empezada, estamos en la jornada 18, por lo que tenemos media temporada con Las Palmas y dar el salto a otro equipo mejor. De momento, como ya veis, tenemos la valoración de nuestro entrenador bastante mal. De momento estamos suplentes. Yados se ha estado dejando bastante últimamente, ya que pensaba que lo tenía todo hecho, pero este cambio radical le ha obligado a ponerse las pilas. Así que lo primero que ha hecho ha sido ponerse a entrenar para mejorar, y lo primero que vamos a hacer va a ser por aquí le vamos a meter un poquito más de finalización, le vamos a meter también tiro lejano y penaltis. Ahora mismo Yados solo tenía en mente el ascenso a un club mejor. Primero tendría que triunfar en Las Palmas y no lo iba a tener nada fácil. Y es que sí, la Unión Deportiva Las Palmas le ha ayudado a Yados, le ha dado casa, le ha dado un equipo. Tras la estafa de su antiguo exagente, Yados llegaba de Estados Unidos hecho una estrella, llegaba bastante subidito de tono, hecho un chulo. Nada más llegar, el entrenador le dejó claro cuál era su lugar. Le dijo: hey Yados, máquina, tu lugar va a ser el banquillo. Pero Yados no estaba conforme y sabía que tenía que revertir esta situación. Para revertir esta situación sabía que tenía que hacer dos cosas. La primera, desarrollarse personalmente. Sabía que a través del desarrollo personal iba a conseguir ser un mejor futbolista e iba a conseguir volver a tener dinero. Y la segunda cosa que sabía que tenía que hacer Yados era entrenar, entrenar y entrenar. Tenía que entrenar muy duro, tan duro que sus músculos no pudieran más. Para ello, Yados empezó a entrenar una y otra vez en los entrenamientos previos al partido contra el FC Barcelona. Le iba a decir al entrenador que tenía que dejar en el banquillo todos esos fucking papanatas para que jugara él. Él sabía que iba a meter al equipo en Europa. El comienzo para Yados no estaba siendo nada fácil. Había recibido un ambiente bastante hostil, tanto por su entrenador como por sus compañeros. Pero Yados solo tenía una cosa en mente: trabajar y trabajar. Si se esforzaba, iba a llegar el momento en el que pudiera demostrarle al mundo entero que había vuelto para volver a ser el Yados
Llados que todos conocemos. La primera sesión de entrenamientos no fue nada fácil para Llados. No consiguió dar su mejor versión una vez más. Llados iba a continuar intentándolo. Aquí tenemos el primer partido de Llados con la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a entrar en el minuto 57. Oye, ¿qué mierda es esto tú? Que me has metido en banda derecha. Se la lleva Llados. Puede marcar el primero Llados. Y ahí está. Marca el primer gol Llados en España. Pide calma. Primera pelota que toca y marca el primer gol. Cae el estadio con Llados. Llados en el área, la pega con la zurda, córner. Llados iba a marcar el segundo gol del partido, su segundo gol en España. De esta manera definiendo en el área contra Marc-André ter Stegen. Madre mía, gente, espérate que aún remontamos, aún remontamos, mira cómo voy de Araujo. Llados en el área. Ay, me la han quitado. Hola, chaval, vaya patada, tú. No me la pita. El FC Barcelona iba a marcar el quinto gol con Frenkie de Jong. Definiendo fácil en el área, la verdad que la defensa no puso ninguna oposición. Llados llegaba al vestuario con el MVP del partido. Primer partido, un doblete. Está bastante bien para Llados. Tras marcar ese doblete contra el FC Barcelona, Llados tenía ahora mismo bastantes tareas que hacer. Tenía una rueda de prensa, decidió cambiar su forma de ser temporalmente y lo que hizo fue elogiar a sus compañeros. Tras elogiar a sus compañeros, lo que hizo fue una sesión de fotos con la que además el equipo le premió con 50.000 euros. La última actividad que iba a hacer es desarrollarse personalmente para poder volver a ser el Llados que todos conocemos. Ya había entrenado, ya había jugado y ahora tocaba el desarrollo personal. El segundo partido de Amadeo Llados como jugador de Las Palmas iba a ser este partido contra el Almería de 16avos de la Copa del Rey, que era una gran oportunidad para que Amadeo Llados se ganara la titularidad. Amadeo Llados estaba entrenando, Llados no paraba de esforzarse, entrenando y corriendo al máximo nivel junto a sus compañeros que no se lo estaban poniendo nada pero que nada fácil. Los entrenamientos de Llados cada vez eran mejor y cada vez estaba progresando más rápido, hasta el punto de que el entrenador ya le consideraba parte del 11 inicial y podía jugar el partido de Copa del Rey como el delantero titular. Y ha llegado el momento de la titularidad de Amadeo Llados en la Unión Deportiva Las Palmas. ¡Ojo, Llados, que se marcha de todo el mundo! Llados en el área, la pega fuera. ¡Uy, voy Llados lo que acabo de hacer! ¡Y la tira fuera! No me lo puedo creer. Al hueco, Amadeo Llados en el área, la pega. Y ahí está el primero. Mirad dónde la pone Llados, que marca un gol espectacular para adelantar a su equipo. ¡Uy, chaval! ¡Qué golazo acabo de marcar! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué golazo! Mirad dónde la pone Amadeo Llados en toda la escuadra. Madre mía, qué doblete de Amadeo. Madre mía, qué golazo. Mirad, 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 mirad. ¡Qué golazo de Llados! Ahí está el segundo de Amadeo Llados, que no falla, no perdona. Llados pedía calma a su equipo, que sabía que la victoria estaba bastante cerca. Pero de repente Llados cogía la pelota ahí. Llados en el área. La pega Llados. Me la han quitado Llados otra vez. Y ahí está el hat-trick. Marcamos el tercero. Tras ese hat-trick, Llados se llevaba la pelota a casa. Recordemos que lleva 5 goles en 2 partidos. Y ahora sí era titular indiscutible para su entrenador. Por cierto, que tenemos por ahí mensaje de nuestro actual agente, que nos empieza a decir que están empezando a mostrar interés por nosotros y que va a estar atento a las ofertas de otros equipos a lo largo de esta temporada. Amadeo Llados continuaba entrenando y sacando lo mejor de sí mismo, tratando de conseguir ese objetivo que era el de meter al equipo en Europa. Pero para ello sabía que tenía un camino muy difícil y tenía que ganar este partido contra el Villarreal en casa. Llados iba a tener la primera ocasión del partido, esta gran combinación entre su compañero y él, pero el portero iba a estar espectacular. Uy, Llados, ¿cómo se ha llevado por banda? Sí, Llados en el área. Llados la pega y va al palo. El rechace Llados, no me lo puedo creer. Llados a la carrera, es un titán. Es un titán. Llados en el área, la pega con la zurda y nada. Madre mía, Llados, lo que acabo de hacer tú. Madre mía, niño. Madre mía, con Llados. A la escuadra, Llados. Nada. El entrenador le pedía a Amadeo Llados que marcara un gol porque sabía que era la única manera de poder entrar en Europa. ¡Oh! ¡Qué golazo de Llados! ¡Increíble! ¡Qué chufo acaba de meter Llados por toda la escuadra! Con este pedazo de gol, Amadeo Llados iba a adelantar a su equipo contra el todopoderoso Villarreal, que van quintos en liga. ¡Buf! ¡Qué parada, tú! El partido contra el Villarreal, que iba a acabar con 1-0... con victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, con ese gol de Amadeo Llados que hemos visto y la primera gran ovación para Amadeo Llados, que tenía lugar en Las Palmas de Gran Canaria.
Yados que recoge su tercer MVP consecutivo. Y nuestro agente que está diciendo que el ojeador ha venido para ver cómo nos desenvolvemos. Y es que tenemos por aquí una recomendación de la gente para firmar un contrato con el Athletic Club de Bilbao. No creo que Yados tenga raíces vascas, así que no vamos a firmar por este club. Pero lo importante es que para Amadeo Yados empiezan a llegar las ofertas. El siguiente partido de Amadeo Yados que iba a ser contra el Rayo Vallecano y sabía que tenía que conseguir la victoria para seguir acercándose a Europa. El primer gol del partido contra el Rayo Vallecano que iba a llegar en esta jugada de Amadeo Yados, que definía las mil maravillas contra Dimitrievski. Nada tenía que hacer y se tapaba la cara en señal de trabajo y humildad, porque sabía que había venido a cambiar las tornas. Yados iba a marchar al hueco tras haber recuperado la pelota e iba a definir contra el portero, bastante parecido como el primer gol, para sentenciar este partido contra el Rayo Vallecano. Yados había venido aquí para llevar a Las Palmas a un nivel superior. Llegados a este punto, Amadeo Yados iba a pedir el cambio porque, como ya sabéis, venía de estar media temporada sin jugar, así que Yados iba a ser sustituido en el minuto 60. Finalmente el partido ha acabado 0-2 con nuestro doblete, así que conseguimos los 3 puntos de Vallecas. Por aquí tenemos una nueva rueda de prensa. En este caso sí que nos vamos a dar una palmadita en la espalda y en este caso vamos a volver a ser rebeldes. Amadeo Yados tenía ahora un partido extremadamente importante, y es que tenía los octavos de final de la Copa del Rey. Jugamos en casa y Amadeo Yados solo tenía en mente una cosa: ganar esta Copa del Rey. Y es que sé que muchos no confiaréis en esta Unión Deportiva Las Palmas, pero lo cierto es que ahora mismo estamos a 7 puntos de Europa y Amadeo Yados ha conseguido que Las Palmas se olvide del descenso para poder luchar Europa. Amadeo Yados estaba atento a la mirada de sus rivales. Sabía que tenía que ganar este partido para pasar de ronda. Sabía que iba a ser el jugador clave. La primera ocasión del partido iba a ser para Las Palmas, con este tiro de Amadeo Yados que se marchaba por poco fuera. Yados sabía que había dos maneras de ganar el partido, una limpia y otra sucia. Para ello empezó a provocar y a sacar de quicio a sus rivales, haciendo cosas bastante raras. De hecho, le estaba bailando en toda la cara a su rival, a su defensor, porque le quería sacar del partido. Toma, la que le he pegado. Madre mía, Yados se va de todo el mundo, parece Maradona. ¿Quién es? ¿Es Maradona? ¿Es Messi? No. Es Amadeo Yados, la pega. El rechace. Y ahí está, marcamos el primero del partido. Ahí estamos viendo cómo nuestro compañero aprovecha el rechace para definir perfectamente contra la portería de los Osasuna. Toca para Yados. Yados se la deja en bandeja para su compañero. No puede fallar. Chuta, pero ¿qué hace? La pega Yados. ¡Qué parada del portero! Madre mía, cómo juega la Unión Deportiva Las Palmas. Yados la pega en el área. Marcamos el segundo. Ahí está Yados, que hace la celebración a lo Mbappé. Ojo que esto no sea un guiño de hacia dónde quiere jugar la próxima temporada. Madre mía, Yados recuperando y todo el balón. Lo hace todo él, se marcha Yados en el área. Solo contra el portero, la pega y marca el tercero. ¡Qué partidazo de Amadeo Yados una vez más! El partido que va a acabar finalmente con 4-0 a favor de Las Palmas. Un nuevo MVP para Yados, que los coleccionaba de 2 en 2 en su estantería. En la siguiente rueda de prensa volvíamos a darnos una palmadita en la espalda. Sabíamos que teníamos el entrenador en nuestra mano. Ganar al Club Atlético Osasuna en octavos de final. La Unión Deportiva Las Palmas se enfrentaría en casa contra el todopoderoso Atlético de Madrid. Por el camino había un partido contra el Real Madrid, en el cual Amadeo Yados iba a marcar un doblete en este partido a puerta cerrada para empatar a 2 contra el Real Madrid. Llegaba el partido más importante de la temporada para la Unión Deportiva Las Palmas y para Yados, y es que la Unión Deportiva Las Palmas tenía en su mano el pase a las semifinales de la Copa del Rey. El partido iba a empezar con este tremendo tiro de Amadeo Yados, que iba a parar Jan Oblak con algo de dificultades, pero bastante seguro el portero del Atlético de Madrid. Pero en el área la pega Yados. ¡Qué golazo de Yados! Como se marcha de todo Yados, se define en el área las mil maravillas contra Jan Oblak. Madre mía, Yados, qué bestia, qué fucking bestia. Amadeo en el área, la pega el segundo. ¡Qué barbaridad lo que está haciendo este hombre! ¡Qué barbaridad lo que está haciendo Amadeo Yados! Amadeo Yados, que también defiende. Sabe que para ganar este partido hace falta todo. Esta jugada, ¡qué bien Yados! ¡Qué bien Yados! ¿Cómo se la ha quitado Antoine Griezmann? Que no puede con nosotros, no puede. Vaya patada me han pegado tú, vaya patada me han pegado. Madre mía, con Yados se marcha de todo el mundo. Yados es una fucking bestia. Es una fucking bestia que acaba de marcar el tercero del partido. Acaba de marcar el hat-trick en la primera parte para sentenciar esta eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Madre mía, Yados al hueco. ¿Cómo corre Yados? ¿Qué velocidad punta? Se la lleva Yados. Bicicleta por aquí, bicicleta por allá.
Amadeo en el área, la pega. ¡Fuera! ¡Hola, chaval! Vaya patada me han pegado. Amadeo Llanos perdiendo tiempo con un 3-0. Este es tu fucking ídolo, porque el mío sí, la verdad. Madre mía, 98 de añadido, ¿pero qué es esto? Palmas que va a pasar a las semifinales. Y por aquí tenemos el final del mercado de fichajes invernal, en el cual hemos sido traspasados a la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a pasar rápido estas últimas horas de mercado, porque nosotros no nos vamos a mover ya de aquí. Tenemos por aquí, en este caso, una entrevista en el que vamos a decir que el manager está sabiendo sacar lo mejor de nosotros. Por aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Dejar vuestro like, vuestra suscripción y un comentario positivo si queréis que traiga pronto al canal el siguiente vídeo de Llados. Ir dejándome también por los comentarios el equipo al que os gustaría que fuéramos en la siguiente temporada.